Sí, bueno, buenos días, audiencia, santos del cielo, bendiciones para todos vosotros. Bueno, yo tengo aquí la música, estoy escuchando al hermano José Enrique que canta, a mí me encantan las alabanzas de este hombre, pero la voy a apagar que la he pagado ya. Y bueno, voy a compartiros en unos momentos puedo compartir unas breves palabras del tema que estáis compartiendo. Os digo que estoy como todos sabéis, que yo los domingos por la mañana pues tengo el trabajo como cualquiera de vosotros. Y hoy, precisamente, aquí en Galicia tenemos una feria que son 3 domingos consecutivos que le llaman el Mercado de la Pascua, que es el mercado de Padrón. Seguramente que vais a escuchar mucho ruido, músicas por ahí de fondo, porque es fiesta a nivel de Galicia, aunque esto es a nivel mundial, pero aquí en Galicia lo celebran bastante lo que es la fiesta de la Pascua. Bueno, deciros que yo tenía un tema, escuchen, que es el otro día estuvimos compartiendo y habíamos hablado para de alguna manera compartir el tema de David cuando comete el famoso pecado. Y yo tenía pues un tema por ahí para poderlo compartir, pero en esta mañana no es el tema que voy a compartir. Sí os puedo hablar un poquito de lo que estáis compartiendo vosotros en esta mañana. Así que yo os digo que me digáis qué tal se me escucha, ya que sabéis que he estado por lo menos 15 días o más, un poquito delicado, pero estoy bien, ¿vale? Estoy recuperado y ahora pues lo estoy haciendo un poquito más despacio. Así que decirme qué tal se me escucha, si Uge quieres que siga con el tema de los embajadores o tú dirás, aquí estoy a tu servicio, dime algo. Bueno, pues intentaremos hacer lo que podamos, ¿de acuerdo? Sabéis que estoy en el sitio que seguramente escuchéis algo de ruido por ahí, que hay fiesta, ahí están las atracciones y posiblemente se escuche. Yo estoy en el coche, he cerrado las ventanas para que no se escuche la música de fuera, la gente que hay. Voy a utilizar la memoria, ya lo sabéis que es lo que utilizo. Al utilizar la memoria, posiblemente en algún párrafo bíblico me pueda confundir, pero para eso estáis vosotros para poder corregir, tomar una Biblia, coger una Biblia, la gente que tengáis Biblia a mano, por si veis que yo me equivoco, pues lo cogéis y lo corregís en el escritorio. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ver. Vale. Bueno, creo que me estáis escuchando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hablar de David es un problema serio, porque no es simplemente revelar la persona que fue elegida por Dios para ser el rey del pueblo. Os he dicho que voy a utilizar la memoria. Bien, el otro domingo,
que estuvimos compartiendo la palabra del Señor, el Uge decía que David había cometido el pecado que cometió, que creo que toda la audiencia tenemos constancia del pecado que cometió David, y el Uge decía que había, y yo le dije que había cometido 5 pecados, ¿vale? Y yo le dije, entonces Uge le llamó un poquito la atención en decir que había cometido 5 pecados, ¿vale? Entonces, para poderlo demostrar no intelectualmente, sino que tenemos que demostrarlo escrituralmente. Cojan ustedes una escritura, una Biblia, os he dicho que cojáis la Biblia, y la que tenga una Biblia electrónica lo puede poner en el escritorio, ¿vale? Ya que yo estoy utilizando la memoria que Dios me ha capacitado para poder interpretar, corregir y predicar su santa y divina palabra. Así que en esta mañana, Padre mío, me deposito en tus manos, sabiendo y entendiendo que tú eres el buen pastor, tú eres el maestro del cual hemos aprendido, Señor, la sabiduría y hermosura de la vida que tiene tu santa palabra. Tómame como tu siervo, utiliza mi mente, mi pensamiento, utiliza mi ser para bendecir a tu pueblo. Señor, que cada una de las palabras que salgan de lo más profundo de mi ser sea simplemente para bendecir. Aunque es un tema, Señor, difícil y complicado para poderlo compartir por una aplicación del teléfono móvil, entiendo que para ti todo es fácil y que lo vas a hacer tan fácil, tan sencillo, que la audiencia pueda recibir el impacto y el poder, pero también la sanidad que tiene tu divina y santa palabra. Aleluya. Cojan una Biblia electrónica, por favor, porque sabéis que yo solamente tengo el círculo rojo. Os digo que los que estáis al frente de los moderadores, pues tú, Uge, cualquier moderador, cuando haya un grupo de gente que no escuche, me cortáis. Mientras tanto, no, para no interrumpir muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces, cojan el capítulo 20 del libro del Éxodo. Capítulo 20, libro Éxodo. Coja la escritura bíblica. Bien, yo corto y ya entro en el tema. ¿De acuerdo? Bien, dice la escritura. Dice la escritura, no codiciarás la casa de tu hermano. Eso es un texto bíblico. Creo que está sobre el versículo 6, ¿vale? Por si me confundo, vosotros los ponéis ahí en el escritorio. Capítulo 20 del libro del Éxodo. Sabéis que el pueblo de Israel había estado esclavo, creo que son 430 años en la esclavitud faraónica. Los saca Dios, porque en ese tiempo todavía existe la dispensación del llamamiento de Abraham, que era la dispensación que el Señor llama a Abraham y lo saca de la tierra de la idolatría, que era Mesopotamia. Lo trae y a partir de ahí tiene un hijo llamado Isaac y tiene un nieto llamado Jacob. Jacob tiene 12 hijos y entran cautivos en la cautividad, aunque entraron por necesidad, pero quedaron cautivos bajo las leyes faraónicas. 430 años sujetos a las leyes de los faraones. Cuando el Señor levanta un líder llamado Moisés, saca al pueblo de la esclavitud y los trae al medio del desierto del Sinaí. Y dando 40 años, dando vueltas alrededor del monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, les fue transmitiendo las leyes y los mandamientos que Dios quería para su pueblo. Es decir, que se termina una dispensación y entramos en una nueva era.
la dispensación conocida como la dispensación de la ley. Entrando dentro de la ley, la gente que entró a vivir en la dispensación de la ley solamente fue la nación de Israel, que no era nación, era un pueblo abandonado en el medio de un desierto. Con el tiempo, el pueblo de Israel se constituyó un estado, y en el año 1948, hace aproximadamente 70 años, se constituyó nación a nivel mundial. Pero estando en un pueblo abandonado, en un desierto, Dios corta la dispensación del llamamiento de Abraham y entramos en la dispensación de la ley. Y cuando entramos dentro de la dispensación de la ley, ya nadie puede salir de la dispensación de la ley. Estoy hablando nadie de la nación de Israel, no para las demás naciones, exclusivamente para Israel. Escuchen bien, cuando entramos dentro de la dispensación de la ley, no es para nadie, sino exclusivamente para Israel. Cuando hablan del diezmo, las naciones a nivel mundial están confundidas, porque el diezmo fue establecido para Israel. Ahora, si usted quiere dar el diezmo, no es ningún pecado, pero sepa que eso no es cumplir con las escrituras, porque el diezmo es... Ahora yo le pregunto, si es usted israelita, está viviendo en la ley. Si está viviendo en la ley, tiene que cumplir, atención, 613 leyes más 10 mandamientos. Esto lo digo porque hay gente que últimamente se están volviendo judíos, están volviendo a ciertas cosas que no es bíblico, que ha sido para un tiempo, para un pueblo, pero no para todas las naciones. La gente que se quiera ceñir a vivir como los israelitas tiene que cumplir los 613 preceptos que están escritos en la cátedra de Moisés, más los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Si la gente vive ahí, ole por él, porque le aplaudo. Pero también tengo que deciros que veréis, es imposible vivir sujeto a las 613 leyes más los 10 mandamientos. Entonces estamos compartiendo el tema de la palabra, que los pecados que comete el rey David están dentro de la dispensación llamada ley. Pero no te olvides que desde el Calvario para aquí existe la dispensación de la gracia, que es la iglesia de Jesucristo, ¿vale? Capítulo 20 del libro del Éxodo. Le dice el Señor a Moisés, atención, no codicies la casa de tu hermano. Punto número 1, codició la casa de su hermano, que en este caso, yo voy a hablar seriamente, ¿vale? En alguna ocasión, escuchen, que no quiero que nadie lo tome a mal, en alguna ocasión he compartido el tema este que vamos a tocar del rey David, lo he compartido poniendo algún ejemplo, simbolizándolo de alguna manera, pero os doy mi palabra que hoy voy a compartir lo que creo que debo de compartir, ¿de acuerdo? La escritura, escuchen, la ciudad de David, ustedes conocen Jerusalén porque le vemos en los comentarios, en los medios de comunicación. Yo tuve que estudiar la geografía de Israel. Y estudiando la geografía de Israel, la ciudad de David está a los lados del monte Sión. Claro, no es lo mismo el monte Moriah que el monte Sión. La parte este, la parte sur de Jerusalén, hay una ciudad antigua donde estuvo el palacio del rey David. Eso queda por la parte del sur del monte Moriah. Y ahí se conocía como la ciudad de David. Cuando hablamos de la ciudad de David,
no estamos hablando de la ciudad llamada Belén, ni la capital de Jerusalén, sino que estamos hablando de un pueblo o de un lugar en concreto que era la ciudad de David. La ciudad de David, el palacio que tenía el rey David, lo tenía puesto justo en la parte más alta. Entonces, cuando el rey David miraba por la ventana, veía todo el pueblo por la parte de abajo, porque él vivía en la parte más alta. ¿Sabéis por qué tengo que explicar esto? Para poder entender que cuando el rey David miró por la ventana, y entramos ya dentro de la escritura bíblica, miró por la ventana y en la azotea de la ventana de su hermano llamado Urías, que era su amigo, en este caso, yo en alguna ocasión he puesto el ejemplo del manzano que estaba en la finca llamada Urías, pero en este caso voy a hablar con todo mi corazón abierto, que nadie se moleste, pero que nos ciñamos a lo que tenemos escrito. Dice que mira por la ventana y que ve a una mujer. Era fácil de mirar para abajo, pero no para arriba, sino que él miró hacia abajo, y mirar hacia abajo era muy fácil porque el palacio de David estaba por encima de toda la ciudad de David. Entonces la parte baja era donde vivía la demás gente, y él tenía la ventaja porque estaba en la parte superior. Y cuando miró, al mirar, vio la mujer en la azotea que estaba de su casa de este hombre llamado Urías. Por eso quiero deciros que el capítulo 20 del Éxodo entra dentro de los pecados que comete el rey David, porque los pecados que cometió el rey David ya estaban escritos en la cátedra de Moisés. No se olviden que el rey David existe aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, pero los preceptos y la cátedra de Moisés tienen aproximadamente 400, 500 años antes que el rey David. Es decir, que ya estaba plasmado lo que el rey David iba a cometer, que le avisó Dios a Moisés que no lo cometieran. Ya estaba escrito cuando el rey o cuando Moisés ha salido de la esclavitud de los faraones. Entonces, en el monte Sinaí, ahora le dice el Señor que no codicies la casa de tu hermano. ¿Qué hizo el rey David? Miró por la ventana y codició la casa. Cuando estamos hablando de codiciar una casa, escuchen, es hacer muchísimo daño a una casa, a una gente, a una familia o a un matrimonio. No es simplemente divisar lo que son las 4 ladrillos, las 4 tejas, sino que es codiciar lo que habita dentro de ese hogar. ¿Entendido? He dicho que iba a decir cosas serias y fuertes, pero agarraros bien, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la Iglesia en la tierra, y es necesario que se predique lo que está escrito y que no cojamos un libro de un cuento de Julio Verne o Alejandro Dumas. No. Tenemos la pura esencia de donde ha nacido la verdad de la cultura de los gitanos. Hemos nacido de esas raíces. Por eso nosotros hemos venido, que nadie nos ha tenido que enseñar, sino que ya nace en nosotros. Pero no estamos hablando de nuestro pueblo o de dónde hemos venido. Estamos hablando de la esencia, del poder, de la cultura que tiene el poder de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice, no codicies la casa, no codicies la casa de tu hermano. ¿Qué hizo el rey David? Codició la casa de su hermano. Ir apuntando, por favor. Pecado número 1. Codició lo que no le pertenecía. ¿Vale? Un pecado. Ahí tenemos. Eso sería una hora para poder entrar en este tema. Ahora dice que ahora mirando, dice que ve la mujer. Que me perdonen las hermanas, los ancianos, pero señores, vamos a predicar lo que tenemos, ¿de acuerdo? Dice que mira a la mujer. ¿Qué dice ahora? El segundo mandamiento que le dice Dios a Moisés: no codicies la mujer de tu hermano. Señores, primero, codicia la casa. Segundo, ha codiciado a la mujer. Os doy mi palabra que jamás he predicado este tema de la manera que lo estoy compartiendo en esta mañana. Jamás. Le he predicado tan libremente
ni con estas palabras, jamás. Nunca me habréis escuchado predicar este tema así, pero es Dios que lo quiere, por algo será, porque el presidente de la obra, el hermano Pelón, el Titi, el hermano Ramón de Zaragoza, el Vallejo, todos los hermanos presidentes no son los dueños de la obra. El dueño de la obra solamente tiene uno, aquel que muere traspasado como un maldito en el Calvario. Ese es el dueño de la obra, ¿vale? Entonces vemos, punto número 1, pecado número 1, codició la casa de su hermano. Pecado número 2, codició la mujer de su hermano. Hoy en día, hermanos, he dicho que me perdonen las hermanas, pero he dicho que es difícil predicar este tema de la palabra. Pero hoy en día, hermanos míos, dentro de nuestra mente, ¿cuántas personas hemos codiciado imaginariamente, emocionalmente? Imaginando cuánta gente, hermanas mías, qué persona a nivel mundial, porque no es simplemente a nivel cristianamente, sino a nivel mundial, cuánta gente en la mente ha hecho 40.000 atrocidades. ¿Cuántas codicias hemos hecho emocionalmente y también espiritualmente? ¿Cuántas veces? Por eso he dicho, el pecado número 1, codició la casa de su hermano. Pecado número 2, codició ya dentro de la casa a la mujer de su hermano. Codició la mujer de su hermano. Hermanos, he dicho que yo estoy solo aquí en el coche, pero está Dios aquí conmigo, ¿de acuerdo? Escuchen bien. No codiciemos nosotros lo que no nos pertenece. No codiciemos todo lo que vemos. No miremos por la ventana indiscreta para observar y mirar lo que hay detrás. Porque corremos el alto riesgo y el peligro de caer en las leyes que estaban escritas en el antiguo pacto. No codiciar lo que no es nuestro. Porque escuchen, hay dos clases de envidia o dos clases de codicia, que es la codicia mala, la envidia mala. Pero está la envidia buena, que la envidia buena es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Que cuando Abel hacía el culto, había gloria de Dios y Dios se agradaba. Pero que cuando Caín hacía el culto, Dios no se agradaba. Eso es una envidia mala. Y dice la Escritura que Caín le tenía envidia. Eso es una envidia mala. Pero la envidia buena es que cuando hay un hermano haciendo un culto y cae la gloria y el Espíritu bendice y decimos, ¡ay, qué alegría, qué envidia que está Dios aquí! ¿Qué más da? Que el culto lo haga un hermano, que predique el otro o que cante la hermana. Lo importante es que la bendición celestial no falte dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras capillas. Pecado número 1, codició la casa de su hermano. Pecado número 2, codició la mujer de su hermano. Pecado número 3, robó. Cojan la Biblia, dicho el capítulo 20, dice, no robarás. ¿Qué hizo el rey David? Entró en la casa, codició la mujer y la robó, dice la Escritura. Dice que la roba. Ahí tenéis el tercer pecado de los 10 mandamientos. No codicies, pero tampoco robes. Robó, codició la casa, codició la mujer y robó la mujer. 3, no robarás. Ahí ya tenéis 3 pecados que cometió el rey David. Vamos al cuarto pecado. No adulteres. Y cometió el adulterio. ¿Por qué comete el adulterio? Si el rey David tiene sus doncellas, tiene sus reinas, si no necesitaba codiciar, ni robar, y mucho menos adulterar, no lo necesitaba. ¿Pero por qué lo comete? Porque miró en el momento que no debía de haber mirado. Comete
Betsabé. ¿Saben cuál es el pecado del adulterio? El pecado de haber cometido el adulterio no es que el rey David viera a una simple mujer y se antojara en ella. No, el adulterio es que él ya tiene su mujer, tiene sus hijos, pero que también tiene Betsabé, también tiene su marido. Entonces robó el tercer pecado y comete el pecado de adulterio. 4 pecados. Por eso os dije el otro día que no habías cometido solamente uno, que había cometido 5 pecados y dejamos el sexto, que es el más peligroso. 4º pecado, cometió el adulterio con Betsabé. 5º pecado, dice, no matarás. No matarás. ¿Qué hizo el rey David? Después de haber codiciado la casa, codiciado a la mujer, habiendo robado, cometiendo el adulterio, ahora no queda el hombre tan tranquilo, no lo deja ahí, que manda matar, asesinar, despedazar a su amigo Urías. Se ve en un aprieto, porque el rey David estaba enamorado de Betsabé. Ahora, la única forma para poder quedarse con ella era viendo asesinado, mandando matar a su marido. Lo manda a la guerra, un puesto que él no sabía cómo ocuparlo. La primera flecha que vino, mató a Urías por completo. ¿Han contado los pecados que cometió? ¿Los han contado bien? Codició la casa. No codiciemos el hogar de nadie. Codició la mujer. No codiciemos los bienes íntimos de nadie. Robó. No robemos lo que no debemos de robar. Adulteró. No miremos con nuestra mirada donde no debemos de mirar. Y mandó asesinar. 5 pecados. ¿Vale? Ahí tenemos los 5 pecados que comete el rey David. Todos prácticamente dentro de uno cometió 5 clases de pecado. Ahora bien, habiendo cometido el pecado, nadie se atrevía a decirle nada al rey David, porque era el rey, y no os olvidéis que el rey David seguía guardando la espada de Goliat, porque le pertenecía a él por haberle cortado la cabeza al gigante. Se quedó él con la espada, y la espada de Goliat, solamente que la levantara, solamente con levantar la espada, ya metía miedo. No había nadie que se acercara a decirle al rey lo que había cometido, porque el pueblo lo vio. ¿O no? ¿O no lo vio el pueblo? Escuchen, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que el pueblo que no ve? No, ¿ustedes creen que el pueblo que no observa? El pueblo ve mucho, observa mucho, solo que calla, guarda silencio, no dice nada. Pero el pueblo se enteró. El rey David ha adulterado, el rey David ha matado, el rey David ha cometido esto, el rey David no tiene paso, el rey David necesita la muerte, el rey David necesita que lo destierren. Pero ¿quién le dice al rey? ¿Quién se atreve a decirle a la persona grande que está viviendo dentro de una situación peligrosa de pecado? No te ocurra, porque corres el riesgo de que el rey David se te eche encima. Pero ahora la obra, como no es de los hombres, que la obra es de Dios, si la obra es del Antonio o de Luge, posiblemente hubiéramos hecho un apaño para que no hubiera una quimera, no hubiera una división en el pueblo, un destierro, hubiéramos hecho un arreglo. Pero la obra no es nuestra. La Biblia enseña
que Dios envió al profeta Natán. Envía al profeta Natán y el profeta le dice, hablo de memoria, le dice el profeta al rey David, había un pobre pastor que tenía una simple oveja y vino por allí un cabronazo, David, y le robó la ovejita que tenía. Perdónenme por esa palabra, pero era lo que se hubiera merecido que le llamaran al rey David. Vino por allí el profeta, y el profeta que es de Dios no puede callar ni guardar nada. Nuestro deber es profetizar la escritura que tenemos en nuestras manos. ¿De acuerdo? Había un pobre pastor que tenía una simple cordera, pero vino uno por allí que se antojó en ella, le robó la cordera y mandó matar al pastor. ¿Qué dices, David? ¿Qué digo? Este personaje hay que matarlo rápidamente, claro. Cuando juzgamos a los demás, rápidamente utilizamos la espada de la justicia para juzgar a los demás. Pero cuando nos vemos descubiertos, no utilizamos la justicia de la ley y utilizamos el escudo de la cruz de la dispensación de la gracia. Claro, para juzgar al hermano utilizamos la ley. Para juzgarme yo, me refugio, me escondo en la cruz, en el Calvario. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? Eso no es bíblico. El pecado es pecado, miremos por donde lo miremos. Y como se suele decir, y que nadie se enfade y que nadie se moleste, el que las haga, que las pague. El que lo ha cometido, que aprenda a no volverlo a cometer nuevamente. Lo has cometido, has hecho el juicio tú, has decretado que había que cortarle la cabeza a ese pobre, que ha cometido esa destrocidad con este pobre pastor. Has sido tú, David, pues ahora hay que hacértelo a ti. No juzgues para no ser juzgado, dice la Escritura. Si un día has hecho un juicio a una persona, si ahora hay que hacérselo a ti, que no te extrañes, porque antes de que se te juzgue a ti, tú has juzgado a otras personas. Por eso, nunca juzguemos a nadie. Dejemos que sea la justicia de Dios que intervenga, que cuando Dios interviene, sabe cómo hacer y cómo no hacer. ¿Vale? Bien, entonces hemos podido ver que David cometió los 5 pecados sin dolor. Ahora vamos al 6º pecado y estarán ustedes pensando, bueno, ¿y cuál fue el 6º pecado? Que ahí en los 10 mandamientos no está escrito. Es cierto que no está escrito. Cojan ustedes ahora la Biblia y lo buscan ustedes porque yo los doy la referencia. El capítulo 20, el capítulo 28 del libro de los Proverbios. Busquen ustedes el capítulo 28 y no recuerdo cuál es el texto bíblico, pero si tenéis una concordancia lo buscáis volado. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Vale? Esto lo escribe el rey Salomón. No os olvidéis que el rey Salomón es fruto del rey David y de Betsabé, de la mujer que era de Urías. El rey Salomón nace de ahí, pero antes de nacer el rey Salomón, nació otro hermano del rey Salomón, pero pagó aquel niño sin culpa, pagó las consecuencias del pecado que hizo Betsabé y también el rey David. Porque el pecado no lo comete una persona sola. No vayan a pensar, bueno, es que el Antonio... Escuchen bien, cuando hay un consentimiento, el pecado lo están cometiendo las 2 personas. Y que le duela a quien le... Se moleste quien se moleste. Hay que ser realista. No podemos solamente culpar a uno cuando hay 2 culpables.
El rey David fue culpable, pero la mujer también fue culpable, porque ella lo consintió, porque ella se lo podía haber dicho a los sacerdotes del pueblo. Sin embargo, ella guardó silencio, calló y no lo dijo. Escuchen bien y dejadme que me sienta libre. Hoy en día, cuando se comete algún pecado, hay que decírselo a los sacerdotes del pueblo. Los sacerdotes del pueblo, dice la Escritura, que estamos capacitados para juzgar las intervenciones ilícitas que hay en nuestra denominación llamada Filadelfia. Los sacerdotes somos los ministros de la palabra. Tenemos que tener suficiente, que la tenemos, suficiente autoridad del cielo. Toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y también aquí en la tierra. Y nosotros tenemos toda la autoridad. Tenemos que juzgar el pecado, miremos por donde lo miremos. No podemos dejar traspasar el pecado y que sobreabunde. Hay que juzgar sea quien ha cometido el pecado. El rey, hay que juzgar al rey. No solamente juzgar a las 4 ovejas, sino que los reyes también hay que juzgarlos. Porque el pecado lo peca el rey, lo peca la oveja, lo peca el pastor, lo peca el obrero, lo peca el candidato, lo pecan las hermanas. El pecado hay que juzgarlo porque la Biblia dice que Dios es un Dios de justicia y que Él va a juzgar a todo el pecado. ¿A que nunca me habéis escuchado predicar así? Seguramente que va. Nunca me habéis escuchado predicar de esta manera, este tema. He dicho, le he orado a Dios, como habéis entendido al principio, que lo hiciera fácil. Para mí, difícil, complicado, pero para Él es tan fácil que los niños pequeños lo pueden entender, porque Dios se adapta a todas las edades, a todos los idiomas y a todas las culturas. Pero también digo que lo que no debemos de adaptar nosotros es nuestras tradiciones, nuestros razonamientos, nuestras culturas. No se las podemos inculcar a Dios ni a la palabra, sino que tenemos que adaptarnos nosotros a la ley de Dios y por supuesto a la palabra. Porque Dios no es gitano. Que diga por ahí la gente que quiera lo que piense, la imaginación es libre. Si fuera gitano le pondríamos color moreno, quizás el pelo negro, no lo sé, con la vara como los gitanos formales. Pero cojan la Biblia, capítulo 4 y verso 24 del libro de Juan. Cojan la Biblia, por favor, a ver qué dice la Escritura. A ver qué dice. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. No dice gitano, no dice payo, no dice moreno, no dice de color, no dice amarillo, no dice negro, no dice chino. No, Dios es espíritu. Atención, ahora sí que he dejado unos breves minutos, ya que es un tema que en alguna ocasión le he compartido y es un tema para estar una hora compartiéndolo, ¿de acuerdo? Pero voy a lanzar alguna pedrada, alguna bomba. ¿Saben que cuando se lanza una granada se dice bomba o granada? Pero hasta que cae y explota, no se sabe cuántos heridos o muertos puede haber. Hay que esperar a que caiga la bomba, pero sí advertirle, bomba va. Señores, hemos hecho de la palabra, hemos hecho un entretenimiento. Entretenemos a la gente dentro de las 4 paredes, leyéndole 4 libros tontos que sacamos del internet
nos ponemos en el púlpito y embobamos a la gente con las palabras bonitas, les contamos la biografía de Charles Adam Spurgeon o les contamos la de Schaeffer. Es decir, señores, vamos a predicar la biografía de Jesucristo y la ley de Dios plasmada en la palabra. Y dice la Escritura en el capítulo 28, escrito por el rey Salomón. ¿Y sabéis por qué lo he dejado para lo último? Porque fue el último pecado que cometió el rey David juntamente con Betsabé. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Claro, el rey David era el padre del rey Salomón. Y el rey Salomón, cuando escribe en el capítulo 28, que el que encubre sus pecados, es porque él supo que el pecado que había cometido su padre con su madre, en este caso, no era por haber nacido el rey Salomón, era por haberle robado la mujer a Urías y haber cometido el adulterio. Y ahora dice la Escritura, porque el rey Salomón se enteró de la vida de su padre. No se olviden ustedes que los hijos siempre sacan lo que somos los padres. La gente se entera, los hijos se enteran, la mujer se entera, el marido se entera, la familia se entera. Señores, ¿qué hacemos en este tiempo que nos es tan difícil de caminar, que la sociedad está cerrando las puertas evangélicas? Han empezado, ya quieren empezar a cerrar los cultos evangélicos. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos palabra para predicar y que la gente no nos pueda escuchar? Es hora, Iglesia de Jesucristo, que nos molestéis a los siervos para que os prediquemos la autenticidad de la palabra. El rey David había encubierto el pecado. Cometió los 5 en los 10 mandamientos. Pero ahora, extraoficialmente, fuera de los 10 mandamientos, dice la Escritura que encubrió el pecado. Y en haber cometido los 5 pecados, los había cometido, ya no hay vuelta atrás. Pero dejadme que diga esta palabra, pero mala sombra, David, has cometido los 5 pecados, pero por lo menos dilo para que Dios te perdone y el pueblo te siga recibiendo como rey, no que lo coge y los encubre. El pecado más fuerte que la persona puede cometer es encubrir el pecado. Y encubrir el pecado es decir, no le he hecho, ni he sido yo. Y eso es mentir, engañar, que se añade al encubrimiento de pecado. Y hay gente que se esconde, se refugia dentro del pecado, se consuela con el mismo pecado, vive atormentada por el mismo pecado, se refugia dentro del estado emocional del pecado. Me faltaría tiempo para dar un bombazo sobre este tema, porque hay gente que se ha creído emocionalmente cosas intelectuales que no son, que no es, que no vive, y siguen por ahí diciendo de todo. Eso es un auténtico pecado, porque está diciendo lo que no es y lo que no vive. Entonces, el rey David cometió el pecado más fuerte, y fue el negar el pecado, el no decirlo, el no comentarlo, sino que lo escondió. Pero ahora, cuando él ha escondido, ahora viene, atención, no escondamos ninguna clase de pecado, que no me corte nadie ahora, por favor, que no escondamos ninguna clase de pecado, porque el pecado se paga, dice la Escritura. Escuchen, en vez de decirlo para que Dios le pudiera perdonar, lo esconde. Y ahora su hijo, después de tantos años, lo trae a relucir. El que esconde sus pecados no prospera, claro, porque su padre vivió la experiencia. El rey Salomón supo que el rey David había vivido la experiencia de haber encubierto el pecado.
Cojan otra vez la Biblia, capítulo 32 del libro de los Salmos. Cojan la Biblia, por favor, ya que no la tengo yo. 32 de Salmos. Y dice, mientras callé, ahí tenéis el secreto de la palabra. Mientras callé, es decir, mientras no lo dije, mientras no lo comenté, mientras lo escondí, mientras lo refugié dentro, mientras me consolé con el pecado que he cometido, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. El verdor que yo tenía cuando tomaba los osos, los lobos o los leones con mis manos y yo los despedazaba, el verdor que tenía se secó en sequedades de verano. Y escuchen bien, cuando hablamos de una sequedad de verano, no es 42-43 como suele hacer en la parte de Andalucía. Cuando hablamos de una sequedad de verano, no se olviden que estamos hablando de Israel. Y en Israel supera los 50 grados de calor. 50 grados de calor, y David pone el ejemplo. Se secó como en sequedades de verano. Porque cuando viene el verano en Israel, seca todo lo que coge, todo lo que pilla, lo seca el calor de Israel. Y el rey David se compara con esa sequedad. Me he secado internamente, los huesos se me han envejecido. Ya no soy el David que salía al campo de la batalla y me enfrentaba al gigante. Me he envejecido internamente. Se ha marchado el verdor, la juventud se ha envejecido, todo por haber encubierto el pecado y no decirlo. Escuchen, se habían envejecido los huesos dentro de él, y dice, el verdor que tenía se secó como en sequedades de verano. Pero atención ahora a lo más gordo, y dice, y había un gemir en mi conciencia que me acusaba de noche y de día. No es simplemente que el rey David pagó en el cuerpo el pecado que había cometido, sino que lo pagó en el alma y en el espíritu. La conciencia le decía, maldito David, que le ha robado la mujer a Urías. David, ¿qué has hecho? La conciencia le traicionaba cada día. Había un gemir en él, de día y también de noche, que no le dejaba dormir por las noches, hasta que pasando el tiempo, dijo el rey David, ya estoy harto de haber pecado el pecado que he cometido. Estoy arrepentido de haber cometido, lo he pagado con creces, emocionalmente y físicamente. He pagado lo que he cometido. Ya sé lo que tengo que hacer. Estamos en el capítulo 32. Ya sé lo que tengo que hacer. Te voy a declarar mi pecado. Y cuando yo te declare mi pecado, cuando yo te haga la confesión del pecado que he cometido, tú borrarás todas mis rebeliones, perdonarás todos mis pecados y pondrás un cántico nuevo en mi boca. Señores, las consecuencias de vivir encubriendo el pecado y las virtudes de haber confesado el pecado. Claro, escuchen bien, mientras no haya confesión de pecado, no hay perdón de pecado. He dicho en alguna ocasión que yo no creo ni comparto este dicho que se dice a cada momento, el tiempo todo lo perdona. Sabéis que yo no lo puedo compartir, porque perdonará muchas cosas, pero nunca jamás, por cientos de años que pasen, el tiempo jamás podrá perdonar el pecado. El pecado solamente se perdona cuando hay una confesión interna, intelectualmente, emocionalmente,
y también por medio espiritualmente. No hay perdón de pecados si no hay confesión. Acércate al Calvario, te pones de rodillas ante la cruz y le confiesas al Calvario lo que has hecho, lo que has cometido, lo que estás viviendo, lo que estás cometiendo, porque hay una sangre que brota de la cruz, que perdona todos los pecados, excepto la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Por eso quiero deciros que todos los pecados que hayamos cometido están prohibidos en la presencia del Señor. Pero el que más prohibido está es que escondamos, que encubramos el pecado y que digamos que vivimos sumergidos en el pecado y que no lo confesemos y que lo neguemos, que no lo hemos hecho. Todavía doble pecado por encima. No escondamos nada en nuestro corazón, porque dice la Escritura, cojan otra vez la Biblia, capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos, porque su palabra es pura, es santa, es divina, es eficaz, es viva, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, divide el alma y el espíritu, penetra dentro del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones que tenemos ocultas dentro de él. No escondamos tanto y más bien confesemos para que él nos siga perdonando. Señores, van a ser las 12 van a ser ya las 12 en mi teléfono. No sé ya el tiempo que llevo. No sé si llevo alrededor de 1 hora y creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Escuchen, he predicado esta palabra, es el impulso del Espíritu Santo, es la obra de Él, es la iglesia de Él. No vivamos encubriendo tanto pecado cuando hay alguien, dice el apóstol Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, que dice, poderoso es Dios. Antonio, me lo aplico para mí, ¿vale? Antonio, si has cometido pecado, has cometido adulterio, has cometido robo, has tenido síntomas de querer asesinar, has codiciado con tu mente, Antonio, poderoso es Dios para perdonarte todos los pecados si verdaderamente a Él se los confiesas. No se los confieses al luge, no se los confieses al otro o al otro, pero por lo menos, Antonio, confiésamelos a mí, que soy el que te puedo limpiar, perdonar y santificar. Un abrazo para todos y espero que no le haya hecho nada mal ni daño, que eso no es mi intención a nadie. Simplemente que haya una regeneración, que sea una advertencia por medio de la palabra. Que Dios les siga bendiciendo. Adelante, compañeros.